Hermanos, es un honor realmente estar en la casa del Señor y tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. Le he titulado al mensaje de hoy, Ven a desayunar con Jesús. Y déjenme decirles que siempre he tenido en mi mente el pensamiento de qué bonito sería que Jesús nos invitara a desayunar un día. Pero ¿saben qué? Verdaderamente, más que eso, qué bonito sería que uno pudiera invitar a Jesús a desayunar. Gracias, hermano. Que usted invite a Jesús a desayunar. Imagínense, ¿qué le prepararía a Jesús de desayuno? Es una excelente pregunta. Si es cubano, ¿qué le prepararía? Unas croquetas de pescado, pues una tortilla, pero le voy a preguntar, ¿pero por qué me estás preparando tortillas si no eres español? Yo no sé qué yo le prepararía. Sinceramente, probablemente como nicaragüense le prepararía un buen gallo pinto, porque eso es tradicional. Un buen gallo pinto, una leche agria, un frito, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Yo creo que dependiendo de qué país es uno, pues así le prepararía a Jesús algo. No importa realmente lo que usted le prepare. En esta tarde nos vamos a dar cuenta de que probablemente si Jesús viniera a desayunar con nosotros, probablemente Él traería su propia comida. Y lo vamos a ver, ¿verdad? No estoy bromeando, en serio. Porque el principio bíblico que vamos a estar estudiando es que Jesús nos invita a un desayuno, pero en la mayoría de los casos Él dispone todo lo que se necesita para nosotros. Entonces probablemente Él se aseguraría que tenemos todo lo que necesitamos. Una de las cosas que nos damos cuenta, hermanos, basado en la Biblia, es que muchas veces nuestros esfuerzos son inútiles. Y por más que deseemos nosotros hacer algo, algunas veces no lo podemos lograr. Entonces vamos a estar aprendiendo en este pasaje bíblico que normalmente el Señor nos dispone todo para nosotros. Note lo que dice el libro de San Juan capítulo 21, versículo número 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Déjenme darles un poquito de trasfondo para que entendamos mejor el pasaje. El Señor, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a la tradición y de acuerdo a los mejores eruditos bíblicos, el Señor había muerto en la cruz el día viernes. Había pasado el sábado y había pasado el domingo. Y sucede de que Pedro le dice a sus amigos, a sus compañeros: pues yo ya me voy a pescar. Y todos sus amigos le dicen: no, pues nosotros también nos vamos contigo a pescar. ¿Cuál es el énfasis de estos versículos bíblicos? El énfasis, hermano, de estos versículos bíblicos es que, lastimosamente, aunque ustedes no lo crean, Pedro y sus amigos no pensaban que Jesucristo iba a resucitar de entre los muertos. La razón por la cual nosotros sabemos eso es porque ellos ya están regresando a sus actividades normales. Vamos a aprender más tarde que cuando el Señor llama a Pedro para ser restaurado,
se parece mucho cuando Él lo llamó por primera vez. Esta vez no es realmente para que le sirva en el ministerio, esta vez es fundamentalmente para ser restaurado y para que Pedro pueda cumplir la función que Dios le había asignado. Una de las cosas que sabemos basado en las Escrituras es que Dios controla casi todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Hay dos palabras que siempre me gusta mencionar desde el púlpito que son importantes de entender. Una es la soberanía de Dios y otra es la providencia de Dios. En términos generales, la soberanía de Dios significa lo siguiente, que Dios puede hacer lo que Él quiere sin pedirle permiso a nadie. Todos nosotros sabemos que normalmente eso no es verdad. Y le voy a explicar por qué. Número uno, y no, por favor, que nadie se sienta mal, simplemente estoy haciendo algunos comentarios. Por ejemplo, si uno está casado ya no es completamente libre. ¿Cuántos entienden eso? Okay, levanten la mano los esposos que entienden eso, que si estás casado ya no eres completamente libre. Libres son los solteros. Usted que está casado ya no es completamente libre. Usted que está casada ya no es completamente libre. Ahora está sujeta a alguien. Yo sé, ¿verdad?, que hay diferentes tipos de cónyuges, diferentes tipos de mujeres. Personalmente a mí me da gusto que mi mujer no me da mucha lata. No, hay mujeres que son muy latosas y hay hombres que son invivibles. A mí es la realidad. Pero el punto que quiero enfatizar es que pues una vez que ya estamos casados no somos completamente libres. Ahora bien, tal vez usted piensa, no, pastor, yo soy libre. No tanto, espérate, por lo menos. ¿Cuántos tienen un empleador? Levante la mano. Si usted tiene a alguien que lo emplea, probablemente usted no hace lo que quiere en su trabajo. Usted va a hacer lo que se le dice, porque así es como funciona. ¿Cuál es la amenaza que tenemos todos los empleados? Que si no hacemos lo que se nos está diciendo, nos van a despedir, nos van a correr. Entonces no eres completamente libre para hacer lo que tú quieras. Tienes que estar sujeto. Por lo menos así debería de ser aún en la iglesia. No es así todo el tiempo, hermanos, sinceramente, pero por lo menos si usted forma parte de una iglesia, usted debería de estar sujeto al liderazgo pastoral. Eso enseña la Biblia, ¿no? De que si somos partes del cuerpo de Cristo, entonces debemos estar sujetos al liderazgo de la iglesia, y obviamente el liderazgo de la iglesia comienza con el pastor principal. Todo esto para decirles que la realidad es que no somos completamente libres, pero Dios es completamente libre. A Dios nadie le puede decir nada, y eso es lo que se conoce como la soberanía de Dios, de que Dios actúa y Dios hace y Dios decide, y nadie le puede decir a Él, ¿por qué estás haciendo eso? ¿O por qué hiciste eso? Esa es la soberanía de Dios. La segunda cosa que me gusta explicar es la providencia de Dios. La providencia de Dios consiste en que Dios se encarga de arreglar todas las cosas de manera que sucedan como Él quiere que sucedan. Por ejemplo, si usted cree en la providencia de Dios, usted no está aquí en esta tarde de casualidad. Eso Dios ya lo había predeterminado. O sea, no estoy hablando de un predeterminismo, ¿verdad? De que todo Dios lo predetermina. O sea, por ejemplo, le pongo un ejemplo negativo para que lo entendamos. Usted no puede decir, Dios predeterminó que yo me bebiera ese 12 de cerveza. No, tú te lo bebiste porque quisiste, pero no es porque Dios haya predeterminado que te lo bebieras. ¿Sí están conmigo? Dios predeterminó que yo manejara a exceso de velocidad. No, Dios no predeterminó eso. Hay un chiste que hacen, ¿verdad? Cuando usted va en su vehículo y usted piensa que el Espíritu Santo va con usted, acompañándolo, el ángel de Jehová, vamos a decir, para ser más bíblico.
Cuando usted va en un vehículo y el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen va con usted. Cuando usted va a 80 ya se bajó el ángel de Jehová. Ahora usted va solo. Arréglese solo, porque cuando te pare la policía, no piense, hey ángel, ¿qué pasó? Porque no va a pasar nada. Usted le van a dar el ticket porque usted no respeta la ley. Entonces la providencia de Dios, no obstante, constituye la verdad de que todas las cosas que Dios quiere que sucedan, suceden. A eso se le llama providencia de Dios. Dios está en control de todo y Dios no creó el universo de tal manera, ¿verdad?, de que lo creó y ahora el mundo corre por sí solo. Me siento mal por las personas que aún hace todavía como algunos años decían que la tierra era plana. Pues ni modo, se fregaron. Y se fregaron porque acaban de mandar fotografías recientes y resulta que la tierra es esférica, que no es plana, como algunos afirmaban. Ya sabemos con seguridad que la tierra es una esfera. Mis amados hermanos, debemos comprender entonces que Dios hace todas las cosas para que lo que Él desea que pase, pase. A eso se le llama la providencia de Dios. Ahora bien, noten lo que sucede en el versículo número 4 de este pasaje bíblico. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Sí están leyendo, ¿verdad? ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ahora la pregunta para ustedes es, en esta tarde, ¿cómo Jesús sabía que a la derecha de la barca habían peces? ¿Cómo sabía Él que ahí estaban los peces? Bueno, la razón por la cual Él sabía es porque Él es omnisciente, o sea, Dios lo conoce todo y Jesús es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Entonces Él conoce perfectamente todo lo que está pasando. Él sabe dónde están los peces y le dice a los discípulos, echen la red a la derecha de la barca y ustedes van a ver que empiezan a pescar peces. Entonces le echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro. Ahora, ¿quién es el discípulo que supuestamente Jesús amaba? Juan. A mí se me hace muy interesante que el que escribe este recuento es Juan. Y el que dice el discípulo a quien Jesús amaba es Juan. Una cosa es seguro, y es que él estaba muy seguro de sí mismo, porque no tenía ningún problema. Miren, de todos ustedes, aquí al que Jesús realmente ama, es a mí. Bueno, tal vez un poquito de arrogancia, pero si le quitamos eso, realmente era un hombre muy seguro. El versículo número 7 entonces dice, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Ahora, pongan atención en esto. Por eso es que yo decía que probablemente si Jesús nos invita a un desayuno, o usted invita a Jesús a desayunar, probablemente Él va a traer su propia comida. No sé si leyeron el último versículo que acabo de leer, que ya había ahí, ya había un pescado, ya había pan. Y lo que la Biblia nos está revelando, hermanos, es de que Dios es nuestro proveedor. ¿Se acuerdan en el libro de Mateo capítulo número 6? Cuando el Señor nos enseña a todos a orar. ¿Cuántos se acuerdan del Padre Nuestro? ¿Se acuerdan?
Ok, vamos a ver si es cierto, si se acuerdan. ¿Qué dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En ese pasaje bíblico nosotros aprendemos de que nosotros podemos pedirle a Dios de que Él nos provea el pan que necesitamos todos los días. Ahora, la palabra pan, como me gusta explicarlo siempre, en Mateo 6, la palabra pan representa la totalidad de las necesidades materiales que nosotros tenemos. Porque recuerden, cada vez que tenemos un desayuno en Easter o en Resurrection Day o en el día de resurrección, me doy cuenta de algo, hermanos, qué variedad de comidas tenemos, ¿no es verdad? Y qué rico todo. Lo único malo es que lo engorda uno. Qué bonito sería comer, comer, comer y que no te engorde. Ahora, si usted está joven, coma. Pero la cosa es cuando uno llega a mi edad, por ejemplo, ya no puedo comer tanto. Si no me engordo, entonces tengo alto el colesterol. Es interesante porque el colesterol bueno lo tengo malo y el colesterol malo lo tengo malo. Así que estoy de malas. Pero una de las cosas que sabemos entonces, mis queridos hermanos, es que Él es nuestro proveedor, Dios es nuestro proveedor, Él es el que nos bendice. Versículo número 8, y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Noten, aquí viene, hermanos, mire, por eso le puse yo al título de mi mensaje, no sé si se acuerdan, ven a desayunar con Jesús. De ahí es que tomé el título, ven a desayunar con Jesús. ¿Por qué? Porque el versículo número 10 dice, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, vamos a desayunar juntos. Ahora, como lo vamos a ver más tarde, hermanos, si Jesús te invita a un desayuno, va a ser con un propósito específico. No, aparte de tener buen compañerismo, miren, una de las cosas que aprendemos, y esto es algo muy bueno, dice el refrán que la risa es remedio infalible, pero dice también la Biblia que la risa hermosea el rostro. En otras palabras, que debemos de vez en cuando, como me sucedió a mí ayer en la tarde, reírnos hasta que nos duele el estómago. ¿Alguna vez se ha reído hasta que le duele el estómago? O sea, pero yo tenía rato de no reírme hasta que me duela el estómago. Y ayer, gracias a unas amiguitas, o sea, nos reímos hasta que me dolió el estómago. Ya no podía reírme más porque me dolía mucho el estómago. Pero tenemos que reírnos, hermanos, de esa manera. Y debemos entender la realidad de que Dios es nuestro proveedor, de que Dios controla todas las cosas, de que tú no tienes control sobre nada. Bueno, digo eso sobre nada con mucho cuidado, ¿verdad? Porque lamentablemente algunas personas lo malinterpretan y dicen, no, eso significa que yo no tengo que hacer nada. Bueno, sí, tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que buscar cómo salir adelante. Pero ya a la hora que estás lidiando con situaciones específicas en el proceso del desempeño de lo que tú quieres desarrollar, entonces es cuando debes entender, mi vida está en las manos del Señor, mi trabajo está en las manos del Señor, mi matrimonio está en las manos del Señor, todo lo que yo soy le pertenece a Él, todo lo que yo tengo le pertenece a Él, Él es mi proveedor, Él es mi protector, Él es mi guardador, Él es el que está para guardarme, para protegerme, para bendecirme, para guiarme, para ayudarme, para rescatarme. Él es todo para mí.
Y cuando tú vives de esa manera, entonces siempre vas a tener gozo. Siempre vas a tener alegría, siempre vas a estar gozoso, porque dice la Biblia específicamente, el salmista afirma, el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo es el resultado de estar confiando en Dios completamente, de que a pesar de que tal vez las situaciones son adversas, tú confías completamente en Él. Y Jesús nos invita a desayunar. Versículo número 12, le dijo Jesús, venid comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ok, aquí antes de pasar a mi segundo punto me gustaría explicarles algo. ¿Cuántos se acuerdan la manera que el Señor Jesús llamó a Pedro? ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando el Señor Jesús le llamó al ministerio? ¿Qué estaba haciendo? Supuestamente, ponga atención, lo mismo que sucedió en esta ocasión. Supuestamente en esta ocasión, vayan a leerlo, habían estado pescando toda la noche. La realidad debería decir tratando de agarrar algo, porque pescando no habían pescado nada. Ahora, pero en la historia del primer llamamiento, bueno, del llamamiento, porque esta no es la historia del llamamiento, esta es la historia de la restauración. Pero en la historia del llamamiento, no sé si ustedes se acuerdan, pero dice la Biblia que habían estado pescando toda la noche. Jesús se acerca a la playa, llega a la playa Jesús y le dice, ¿qué pasó? ¿Agarraron algo? Le dijo Pedro, no agarramos nada, ni uno, mira, no cayó nada, ni uno. Entonces Jesús le dice, ok, miren, tomen la red de nuevo, súbanse en la barca, vayan al centro del lago y tiren la red nuevamente. No sé si acuerdan lo que le dijo Pedro al Señor. Le dijo Pedro, noten, porque a Pedro le gustaba hablar, ¿verdad? Pedro, honestamente, para mí es una de las personas más comunicativas que hay. O sea, perdone, no estoy tratando de ofender a ninguna mujer, pero es verdad. Las personas que hablan mucho y son hombres tienen algo de mujer. No, en serio. Y si no, vayan a verlo, porque eso es verdad. Tienen algo de mujer. El que es hombre y habla demasiado, bueno, espero que no se ofenda a ninguna mujer. Pero si un hombre en promedio habla más que el resto de los hombres, probablemente tiene alguna influencia de mujer en él. Ok, entonces el punto es este. Cuando el Señor le dijo, vayan de regreso y echen la red, dice la Biblia, no lo digo yo, le dijo Pedro al Señor, Señor, hemos estado pescando toda la noche y no hemos agarrado nada. Ahora bien, ponga atención. Pero si tú lo dices, entonces vamos a ir y vamos a echar las redes nuevamente porque tú lo dices. ¿Y qué sucedió cuando echaron las redes nuevamente? Hermano, dice la Biblia, vayan a leerlo, si no me equivoco, está en los 3 evangelios. Se llama la pesca milagrosa. Dice que las redes se reventaban. Pusieron las redes en las barcas y las barquitas se estaban hundiendo. Ahora, ¿en qué estuvo realmente basada esa bendición? Fundamentalmente y principalmente en la obediencia a Dios, en la obediencia a Cristo. Cuando usted obedece al Señor, usted va a experimentar con el poder de Dios. Cuando usted está dispuesto a hacer lo que Dios te dice que debes de hacer, tú vas a experimentar con el poder de Dios. Segundo, este es el punto. Si Cristo nos invita a un desayuno, probablemente es porque desea tener una conversación importante con nosotros. Todos sabemos, hermanos, lo que había pasado. Yo le voy a dar el trasfondo antes de leer estos versículos bíblicos para que usted entienda lo que había pasado. En una ocasión Jesús estaba hablando con todos sus discípulos, pero resulta que Pedro estaba también poniendo atención como el resto de los discípulos. Jesús le dijo, ha llegado mi hora de que yo vaya a entregar mi vida en Jerusalén. Tengo que subir a Jerusalén porque ahí se va a cumplir todo lo que está escrito de mí.
Entonces dice la Biblia que Pedro le dijo, Señor, ¿puedo hablar contigo por un minuto? Y se lo llevó para este lado y le dijo, Señor, que lo que tú acabas de decir, que nunca te suceda a ti. Que jamás te pase eso que tú acabas de mencionar. El Señor lo miró interesantemente y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios. Ahora bien, interesantemente, amados hermanos, esta misma persona que le había dicho a Jesús que no le sucediera ninguna de las cosas que Jesús había pronosticado y predicho que le iban a pasar, fue el que más tarde le dijo al Señor Jesús, aunque todos se escandalicen de ti, aunque todos te abandonen, yo jamás me voy a escandalizar, yo jamás te voy a negar, yo jamás te voy a dejar solo. Sin embargo, dice la Biblia, que cuando vinieron a capturar a Jesús, todos le dejaron. Pero lo interesante es esto, que durante esa conversación Jesús le dijo a Pedro, Pedro, te voy a decir algo, solamente para que te hayas percibido, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. No, Señor, le dijo, todo esto se pueden escandalizar, pero no yo. Te garantizo que yo tengo los pantalones bien puestos y jamás te voy a negar. Interesantemente, el día jueves capturan a Jesús, Judas lo entrega, lo vende por 30 piezas de plata. Entonces los discípulos ahí andan, ¿verdad? Alrededor donde está Jesús, andan viendo lo que está pasando y resulta que lo mira una muchacha y le dice, tú también has estado con él, tú eres parte de ellos. E interesantemente dice Pedro, no, estás loca muchacha, ¿qué te pasa? Era cubano, Pedro actuaba en eso. ¿Qué chica, qué te pasa? Está bien loca. ¿Cómo va a creer? Yo nada tengo que ver con ese hombre. ¿Estás loca? Después lo miran otras personas. A Pedro, ¿cómo no? Tú andabas con ellos. No, yo ni siquiera sé quién es ese hombre. Y después, hermanos, vayan a leerlo en el libro de Lucas, porque Lucas nos dice, de último, que otra mujer lo miró y le dijo, sí, tú andabas con él. Hasta la manera como hablas se te descubre que tú estabas con él. Vayan a leerlo, dice la Biblia que hasta malas palabras empezó a hablar. No, en serio, vayan a leerlo. Así está escrito. Empezó a maldecir y empezó a decir un sinnúmero de cosas que no debería haber dicho. Ahora bien, interesantemente, Jesucristo muere en la cruz. Jesucristo resucita al tercer día, pero todavía no ha saldado la cuenta con Pedro. Todavía no ha tenido la oportunidad de conversar con Pedro. Y lo que vamos a leer en este momento es un recuento práctico de la conversación que existió entre ellos dos. Versículo número 15. Noten, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora, solamente por aclaración, porque... escuche con atención lo que le voy a decir. Personalmente, yo pienso que hay algo de importancia aquí. Personalmente, pienso que hay algo de importancia aquí, pero no debemos darle más importancia de lo que tiene. Y la única razón por la cual hago mención de eso es porque cuando usted lee la Reina Valera no nos da claridad con relación a la conversación que están teniendo Jesús y Pedro. Y cuando digo que no nos da claridad es porque la Reina Valera traduce amar y amar de la misma manera, que no es lo que aparece en el texto original. En el texto original dice la Biblia que Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y el texto original responde, o mejor dicho, afirma
que Pedro le dijo, tú sabes que yo te quiero. Ahora bien, ¿ustedes miran alguna diferencia entre que alguien te diga te amo o te quiero? Levanten la mano los que miran alguna diferencia. O sea, si la miran, en la diferencia entre te amo o te quiero. Normalmente en español y también en el idioma que estamos hablando, sí hay diferencia, pero no la hagamos tan grande, ¿verdad? La única razón por la cual yo lo menciono es porque así está escrito. El Señor utilizaba la palabra ágape, agapao, cuando le preguntaba a Pedro, Pedro, ¿me amas? Cuando Pedro le respondía, tú sabes que yo fileo, pero realmente así como amarte. Ahora, entendemos nosotros, ¿verdad?, que las palabras en el idioma original tienen peso, pero no le podemos dar más peso que el que tienen. Ahora bien, la única razón por la cual lo menciono es porque al final de la conversación ustedes se van a dar cuenta de algo. Le dijo, sí Señor, tú sabes que te amo, recuerden, tú sabes que yo te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ahora bien, es aquí donde usted debe de entender que el Señor nos va a compeler a que nosotros entendamos, si es necesario, arrepentirnos de algo. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Noten, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. La única razón que lo menciono es porque la tercera vez que Jesús le pregunta, no le pregunta si lo ama, le pregunta si lo quiere. En otras palabras, le está diciendo, ok, tú me quieres a mí, pero tú no me amas. O sea, me quieres, pero no me amas. Interesantemente, hermanos, Pedro no cambia de opinión, porque cuando le responde correctamente, le dice, tú sabes que yo te quiero. Pero nunca le dice, tú sabes que yo te amo. Ahora bien, las razones por las cuales Pedro no le dice que le ama. Probablemente porque él entendía que cuando usted le dice que ama a alguien, bíblicamente hablando, y usa la palabra agapao, significa literalmente que usted está dispuesto a morir por esa persona. O sea, por ejemplo, nosotros los esposos deberíamos estar dispuestos a morir por nuestras esposas. ¿Cuántos de los esposos que están aquí estarían dispuestos a morir por su esposa? Yo primero estaría dispuesto a matar a alguien, y si es realmente necesario, probablemente a morir por mi esposa. ¿Qué acerca de las esposas? ¿Cuántos están dispuestas a morir por su marido? ¿Ninguna? ¿Una? ¿Alguien más? ¿Dos? Ok, ¿tres? Hermanos, miren, algo que tenemos que entender, ¿verdad? Que Dios desea, pongan atención aquí por favor, si me ponen atención, Dios desea que nuestro amor hacia Él sea completamente sincero y que no esté lleno de ningún tipo de engaño, de ningún tipo de cosas que a Dios no le agrada. Y eso me lleva a mi último punto, que es este. Y esto es muy importante de entender. Tercero y último punto, si Cristo nos invita a un desayuno es para conversar acerca de nosotros, no de las demás personas que le sirven. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero, por ejemplo, usted viene a este mensaje, usted viene a esta iglesia hoy y usted escucha este mensaje. Y aunque no lo crean, hay personas que están pensando ahora mismo, este mensaje le hubiera caído bien a tal persona. Este mensaje se le hubiera aplicado muy bien a tal persona. Porque tenemos una tendencia siempre, ¿verdad?, de estar pensando en los demás en vez de estar pensando en nosotros.
No debemos preocuparnos por el servicio que los demás prestan al Señor. Note lo que dice el versículo número 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Ahora, noten la respuesta del Señor Jesús. Lo que realmente importa, hermanos, es que nosotros le sirvamos al Señor de todo corazón. Jesús le dijo: si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Déjeme darle la respuesta que le dio Jesús a Pedro con relación al servicio de Juan. Interesantemente, Juan estaba ahí. Jesús miró a Juan, se volvió a Jesús y le dijo: ok, y a mí me está restaurando, y tú quieres que yo te sirva, y tú quieres que yo complete la obra que tú me asignaste. ¿Y qué acerca de él? Déjeme darle en lenguaje profundo teológico lo que Jesús le respondió. En lenguaje profundo teológico, Jesús le respondió y le dijo: ¿y a ti qué te importa lo que yo haga con él? Sírveme tú, sígueme tú, no te metas con los demás siervos. Y mi amado hermano, es lo mismo. Si usted le va a servir al Señor, no se preocupe por lo que los demás hacen o por lo que los demás no hacen. Una manera de vivir una vida sin gozo, sin alegría, sin deseo de servirle al Señor, es cuando siempre estamos mirando a los demás en vez de que yo entiendo que mi relación es con el Señor. Yo le sirvo a Él, yo no le sirvo a ninguno de ustedes. Yo no les sirvo porque ustedes les sirvan, yo les sirvo porque yo deseo servirle. No sé si están conmigo. Porque en cuanto usted empieza a mirar a los demás: oh, pero es que él no les sirve como yo les sirvo, y él no apoya la obra como yo la apoyo. Tú tienes tu relación con el Señor, el otro tiene su relación con el Señor. Y lo último es que es imposible incluir en un evangelio todas las maravillas y milagros que Jesús realizó mientras estuvo aquí en la tierra. Versículo número 25. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Bueno, déjenme hablarles y déjenme decirles que cuando uno estudia hermenéutica, ahí le enseñan que hay una figura de lenguaje que se llama hipérbole. Y la hipérbole básicamente es una exageración. Y eso es lo que Juan está haciendo, ¿verdad? Él está presentándonos una hipérbole. En otras palabras, él está diciendo: realmente todas las obras de Cristo son extremadamente numerosas y es imposible que se puedan incluir en un evangelio, porque es demasiado lo que Jesucristo hizo, lo que Jesucristo vivió, practicó, modeló, enseñó. Son demasiadas las cosas, es imposible incluirlas en 21 capítulos de un evangelio, o en 28 del libro de Mateo, o en 16 del libro de Marcos. Es imposible. Ahora bien, ¿cuál es la conclusión y la aplicación? Número 1, Dios siempre toma la iniciativa de asegurarse que nos provee todo lo que necesitamos. Y aquí, hermanos, es donde vienen las aplicaciones. ¿Tú necesitas algo del Señor hoy? ¿Tú necesitas algo del Señor hoy? ¿Sí? Ok. Entonces, en este momento lo que yo quiero que haga, porque este es el momento de la aplicación, ¿qué necesitas de Él? Salud, compromiso, lealtad, bienestar, ayuda financiera, ayuda emocional. ¿Qué necesitas? Que vaya pensando, porque al final vamos a orar por esas situaciones específicas. Segundo, a pesar de que en algunas situaciones somos rebeldes,
Dios siempre nos da una oportunidad de reivindicarnos. No importa qué es lo malo que tú hayas hecho, no importa que te hayas alejado de Dios, no importa que no estés viviendo para Él en este momento. Si tú estás dispuesto a arrepentirte, si estás dispuesto a pedirle perdón, Él está dispuesto a recibirte, Él está dispuesto a darte una nueva oportunidad. Aunque algunas veces actuamos de una manera desagradable delante de Dios, Dios siempre nos busca para restaurarnos y reintegrarnos al servicio de la obra del Señor. Hermanos, piensa por un minuto. Si el Señor no hubiera venido a buscar a Pedro, Pedro siempre hubiera creído de que él fue un fracaso. No sé si entienden eso. Si el Señor no hubiera venido a buscar a Pedro, Pedro siempre hubiera creído que él era un fracaso. Pero el Señor se asegura de que Pedro no se quede con eso en su mente. No, el principio divino es la restauración. El principio divino es que reconozcamos nuestros errores, que nos arrepintamos y que seamos reivindicados con el Señor. Dios nos mostrará con claridad si hemos fallado en alguna área espiritual de nuestras vidas o si hemos cometido una acción que a Él le desagrada. Ahora bien, con relación a Pedro, ¿qué es lo que aprendemos de esa afirmación? Que el apóstol Pedro le había dicho al Señor: yo estoy dispuesto a morir por ti. Yo no solamente estoy dispuesto a sufrir, yo estoy dispuesto a morir por ti. Pero a la hora de la hora, ¿qué hizo? A la hora de la hora se atemorizó. A la hora de la hora dijo: no, yo no le conozco. Estás loca, muchacha. Literalmente. Estás loca. Yo no conozco a ese hombre. Hermanos, muchas veces no entendemos que nuestra relación con el Señor es algo muy personal. Y aquí es donde empezamos a ver a los demás, ¿verdad? Pero es que el hermano o la hermana, ellos no hacen nada. Ellos no ayudan, ellos no cooperan. Pero la pregunta que tenemos que responder no es: ¿pero qué acaso tú eres el juez de tu hermano? ¿Acaso el hermano trabaja para ti? Trabajamos para Dios, no trabajamos para nadie en particular. Hermanos, sinceramente yo le puedo decir, en el ministerio, en la mayoría de los años que yo he estado en el ministerio, yo nunca me he sentido mal. O sea, mal en el sentido de que pobrecito yo. No, nunca realmente. ¿O por qué yo hago todo esto y los demás no hacen aquello? ¿Por qué? Si yo no les sirvo a ustedes, yo les sirvo a Dios. Cuando eso es verdad, usted puede hacer cualquier cosa, como les digo. Entonces no andas pensando, ¿verdad? No, yo solamente predico, yo solamente enseño. No, le sirves al Señor asegurándote de que el dumpster no esté muy lleno. Le sirves al Señor limpiando la cocina. Le sirves al Señor cocinando. Le sirves al Señor ayudando en lo que puedas. Nada te rebaja delante del Señor, porque no le sirves a ningún hombre, le sirves a Dios. Pero cuando usted lo ve de esa manera, lo bonito de esto, hay dos cosas que menciono. Número uno, que no te vas a abstener de hacer cualquier cosa para el Señor. Y número dos, que nunca te vas a sentir mal. Yo en el ministerio, honestamente, que yo recuerde, casi nunca me siento mal. O sea, no, me siento bien. Estoy alegre de que le sirvo al Señor. Estoy alegre de que el Señor me consideró digno del ministerio y que me da la oportunidad de servirle. Hermanos, no tenemos que andar viendo cómo los demás sirven o no a Dios, sino que cada uno de nosotros debe procurar de manera individual agradarle y servirle al Señor. Las obras del Señor Jesucristo fueron tan grandes y numerosas que es casi imposible incluirlas o relatarlas todas en un solo evangelio o recuento de la vida de Jesús. El mensaje de hoy se titula: Ven a desayunar con Jesús. Y si el Señor te invita a un desayuno, noten, a Pedro lo invitó, a los otros discípulos los invitó también, pero tenía un propósito específico: restaurar a Pedro. ¿Y qué acerca de usted? ¿Hay alguna área en tu vida que el Señor necesita restaurar?
Hay un área en tu vida en que tú necesitas hablar con Él, pedirle perdón, reconciliarte con el Señor, asegurarte de que tú tienes una relación genuina con Él, que no le sirve a los hombres, que le sirves a Dios, que no estás aquí simplemente porque tú quieres agradar a los demás, estás aquí porque quieres agradar a Dios. Hermano, y eso cambia la vida, honestamente. Cuando usted todo lo hace por el Señor, todo lo que tú haces, no importa lo que hagas. Es interesante que la Biblia dice, hasta un vaso de agua que nosotros le demos a alguien no se va a quedar sin recompensa. Imagínense. No hay nada que Dios no se dé cuenta de lo que usted hace. Así que en esta mañana vamos a tomar un minuto para hacer 2 o 3 cosas. Número 1, ¿cómo estás con el Señor? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Si hay alguna área en que necesites mejorar, este es el momento de pedirle al Señor de que te ayude. Número 2, si tienes alguna necesidad específica, este es el momento en que la puedes presentar. Vamos a orar. Voy a invitar a los que se pongan en pie o de pie como una forma de respeto al Señor. Vamos a orar, hermanos. Ahí donde estás, habla con el Señor y dile, Señor, probablemente hayan áreas en mi vida de que tú necesites trabajar más en mí. Tal vez es mi carácter, tal vez es mi identidad, que no la entiendo muchas veces. Quiero ser alguien importante. Y lo más importante que yo puedo tener eres tú. Tal vez es algo que tenga que ver con tu enojo, que te enojas fácilmente, que te molestas, que te irritas. Y el único que te puede liberar de todas esas cosas es Dios. Pero también, hermanos, tal vez usted tiene alguna necesidad en esta tarde. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué hay en ti? ¿Estás enfermo? ¿Crees que Dios te pueda sanar? Aunque tú no lo creas, yo quiero que sepas que Dios te puede sanar. No importa la enfermedad, no importa cuáles son los síntomas que tengas, Dios puede sanarte, Dios puede restaurarte. Pero también te recuerdo que, como lo mencionaba el viernes pasado, la enfermedad más grande que todos tenemos es el pecado que mora en nosotros. Y el único que te puede liberar de tal enfermedad es el Señor. Y en este día yo quiero pedirte, si tú todavía no has solventado ese problema espiritual, de que ahí donde estás, tú hables con el Señor y que le digas algo que ya todos sabemos. Dile al Señor, Señor, yo soy un pecador. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero arrepentirme de todos mis pecados. Y quiero recibir tu amor, tu gracia y tu perdón. Quiero recibirte a ti como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por salvarme. Gracias por darme una oportunidad de pertenecer a tu familia.